Amigos y hermanos, bienvenidos al canal Seguidores del Camino, donde en esta oportunidad nos toca el tercer jinete del Apocalipsis, el cual es el jinete del caballo negro. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6 en los versos 5 y 6. Y mientras lo buscan en sus Biblias, recuerden suscribirse a Seguidores del Camino para que todos juntos podamos participar y estemos atentos a las próximas publicaciones de videos en torno a estos eventos que fueron profetizados y que están en cumplimiento en los días presentes. Sírvanse a avisar también a sus amigos para compartir con ellos estas noticias. Dice Apocalipsis 6, 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Se abre un tercer sello y viene un jinete con una balanza en la mano. Denario, que acá he señalado, es el pago equivalente a un día de trabajo. Según analistas, si lo traemos al valor presente, equivaldría a unos $11 aproximadamente. Acá también se señala la libra. En algunos países trabajan más con kilos. Esto representa 2.2 kilos aproximadamente. Está mencionándose aquí el precio del trigo. El precio actual del trigo, el kilo, en términos internacionales, para homogeneizar la cifra con los que nos pueden apreciar a través del canal, es de $1 por kilo. En Apocalipsis se señala que estaría a $5 por kilo, una inflación del 500%. La balanza que señala y que va acompañada al jinete del caballo negro nos está transmitiendo acerca de un periodo de ajuste económico muy grande, en el cual no podemos pasarnos del peso. Medimos con cuidado para que nuestro presupuesto no tambalee. Entonces medimos así con la balanza, con la justa, para que alcance los recursos que tenemos. Entonces, porque si nos pasamos, no lo podríamos pagar. Es una señal universal más allá de lo que es el aspecto de rutina, que nos es fácil entender. Será un periodo, por tanto, de racionamiento para las familias. Una medida exacta por familia. Todo ello, ¿de qué nos habla? ¿Cuándo se genera inflación? Cuando hay más recursos, pero menos oferta. Y por lo tanto, al haber menos oferta, al haber escasez, entonces se genera inflación. Se emite incluso billetes, pero no hay la producción que lo respalda. Esa situación genera inflación. No sorprende que cuando hay un desplome económico, se suele decir fue un lunes negro. El sistema precisa establecer la pobreza para que queden enganchados con el Estado, generar dependencia económica de la gente con el Estado para poder ser controlados o dominados. Dentro de lo que es la manipulación en la producción en los días presentes, vemos que hay frutas sin semillas. Son los llamados transgénicos. Al no haber semilla, ¿cómo se va a reproducir después? Por ello que Adonai renovará la tierra, ya que el hombre la está alterando incluso en sus leyes naturales. Encontramos hoy día
alimentos que han sido alterados genéticamente y con el empleo de pesticidas muy fuertes que las plantas absorben. Ello a la larga va a traer consecuencias a nivel del organismo humano, con enfermedades, todo dentro del marco de una reducción poblacional. El imperio o sistema de la bestia busca enriquecer a algunos cuantos, nada más que se someterán a él y empobrecerán a muchos. Hay inventos que hubieran solucionado muchos problemas de falta de recursos. Ejemplo, la energía solar, la cual tiene un desarrollo tenue y pobre, y no llega a la gran cantidad de la gente que la precisa. Tal energía no es apoyada, pues coloca en desventaja a un conjunto de intereses egoístas. Esta ambición y falta de solidaridad la veremos expuesta y acrecentada en grado sumo en el capítulo final de lo que nos está siendo profetizado y quedó escrito aquí en la milenaria palabra de Adonai. La energía solar ya debería estar en las casas y en los autos, pero este conjunto de proyectos no se masifica para no dañar la agenda del empobrecimiento de las naciones. Todo es un plan muy inteligente para poder controlar. Se dan grandes conferencias sobre el calentamiento global, mundial, pero nadie levanta la voz para aprovechar dicho calentamiento global a favor de la economía. No es de sorprender que en algún momento esos cacerolazos que se escucharon en diversos países de Latinoamérica como protesta podrá estar presente en los días nuevamente, esos cacerolazos presentes en los días del caballo, del jinete del caballo negro, donde la gente hará sonar las cacerolas como manifestación del hambre que están experimentando. Este caballo negro del hambre prepara la calzada para el jinete que sigue, para que venga la muerte representado por el cuarto jinete, el caballo pálido o amarillo. Los alimentos transgénicos se generan a partir de un organismo modificado. Para ello se trabaja con la ingeniería genética. El transgénico es una transferencia de uno o más genes de una especie a otra especie. Por eso se llama transmite. Ya no tendrá su material o composición genética original. Ya en el 2011, las superficies cultivadas con organismos genéticamente modificados, OMG, ya ascendían a 160 millones de hectáreas, un 3% de las tierras agrícolas a nivel mundial. Los cultivos transgénicos ya representaron en el 2011 un movimiento de 160 billones de dólares. Al emplear intensivamente insecticidas a los que son resistentes a los transgénicos, dañará a las especies colindantes no resistentes. Las semillas obtenidas tras la cosecha no pueden ser sembradas. Las semillas híbridas pierden vigor. Además, que bajo control se impide que los agricultores las puedan sembrar. Muy pocas compañías multinacionales dominan el mercado de las semillas transgénicas. Vayamos a Mateo 24, en el verso 7, que nos señala lo siguiente: se levantará
nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. La balanza del jinete del caballo negro habla de racionamiento, como les había señalado, concentrar en pocas manos dominantes las riquezas o recursos de las naciones. La gente hará caso de ideologías también de corte político bajo la idea de un consenso y de lo democrático. Al final, todos efectivamente terminarán iguales, pero igualmente pobres. El color de tal caballo, el caballo negro, está relacionado con lo económico. Ejemplo, cuando escuchamos, ¿no?, acerca del oro negro, el petróleo, o el lunes negro que les había señalado, o para la bolsa, de ello representa un desplome, ese color, en los valores bursátiles. Todo en la escritura está conectado. Cuando hablamos en su oportunidad con lo que representaba el primer sello, es decir, el jinete del caballo blanco, vemos que todo fluye a su vez con lo que pasó en Génesis y la primera fiesta de Yahweh, el Pesaj. Encontramos en Génesis 1, en los versos 1 al 3, que todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y habló Yahweh que hubiese luz a fin de diferenciar la oscuridad del día. Así como el primer jinete que viene con una agenda de engaño, ese jinete del caballo blanco, que viene con su agenda de engaño y oscuridad, pero que colocará en evidencia para los que están en la luz, los cuales no podrán ser engañados. Las manifestaciones o instrumentos de sus engaños podrán ser conocidos. Sus ideas y su sistema de oscuridad, tal como relataba Génesis acerca de que todo estaba cubierto de oscuridad. Y tal jinete del caballo blanco, el primero, está relacionado con la fiesta del Pesaj, de ser guardados de la oscuridad y de que hará distinción entre su pueblo del que no lo es, de lo santo y de lo profano, de la luz y de la oscuridad. En relación al caballo del jinete, el jinete del caballo rojo que vimos en reciente programa de nuestro canal, porque estamos en una secuencia, hemos visto el caballo blanco, el caballo rojo, y hoy estamos en el negro. Con respecto al segundo jinete, el jinete del caballo rojo, que viene y aparece con una gran espada, cuando se abre el segundo sello, vemos en Génesis, en el capítulo 1, en el verso 6, que las aguas fueron divididas, así como la espada del caballo rojo, esa espada representa división. Vemos nosotros que en Génesis 1:6 que las aguas fueron divididas y separadas. Mediante una bóveda las separó. A la bóveda la llamó cielo. Todo relacionado con el pan sin levadura, la segunda fiesta de Yahweh. Separar el pecado de nuestra vida. Porque la levadura representa en la Torá el pecado, la presencia del mismo. Y aquí se relaciona con la segunda fiesta de Yahweh, al hacer un llamado para separar el pecado de nuestra vida. Esa levadura que representa o simboliza las transgresiones a lo que establece Adonai, el pecado. Hay una división que debe producirse en nuestra existencia para separarnos de la levadura o del pecado. Como vemos, tal jinete del caballo rojo buscará a la fuerza
imponer lo vil, para luego perseguir y eliminar a los creyentes incluso. En cuanto al jinete del caballo negro, que entra en acción a partir del tercer sello, vemos que está relacionado con todo lo que es producción, cosechas, frutos. Asimismo, vemos en el tercer día en Génesis 1, en el verso 11, que Yahweh dice que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas que den semilla y árboles que den fruto. En consonancia a ello, vemos que la tercera fiesta de Yahweh es la fiesta de los primeros frutos. Siempre la Escritura nuevamente guiándonos como un ayo a través de lo profético de los días finales. Es la uniformidad, una conexión, una sola idea que fluye y es enriquecida por diferentes fuentes para poder entender lo que se nos está dando a conocer. Si estallase la guerra, el oro negro o petróleo en cuanto a su precio se iría por las nubes, trayendo el incremento generalizado de los precios. Confiemos en la gracia del Eterno para con nosotros, presente aún en plenos hechos de la Torá. Veamos el siguiente pasaje en Deuteronomio, capítulo 33, en el verso 16. Con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia, fíjese el término, la gracia, presente en lo que se conoce por muchos como el Antiguo Testamento. Acá encontramos la palabra gracia en la época de la ley de Moisés de la Torá. Nuevamente leo, Deuteronomio 33:16, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José, es decir, nosotros, Efraín, José, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Yeshua represente en dicha zarza. Yeshua es la gracia del que habitó en la zarza, porque habló, es la menra que habló a Moisés, el logos, la dabar. Habitándola, venga, Yeshua presente en dicha zarza, habitándola, venga sobre la cabeza de José, la casa de Israel. Nosotros, que somos la casa de José o Efraín, arribarán a nuestras vidas también la plenitud y la bendición. Deuteronomio 33:17. Como el primogénito de su torre su gloria, sus cuernos como cuernos de búfalo, con ellas corneará a todos los pueblos hasta los confines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Efraín y Manasés, los hijos de José. Como pueblo alcanzaremos victoria por encima de todos nuestros enemigos alrededor del mundo o confines de la tierra, porque somos pueblo de Israel, por la gracia de aquel que envió a Yeshua de Nazaret para morir por nosotros, y hemos sido injertados al olivo, y somos ahora ciudadanos de Israel, como dice el libro de Efesios. Pero debemos estar en la gracia del que habitó en la zarza, es decir, con emuná o fe y obediencia. Esa emuná que representa no solamente la certeza, también representa fidelidad para con Adonai. ¿Qué pasa en el mundo? ¿A qué se deben los tsunamis sociales
que vemos en diversas partes. Estamos asistiendo ya sin disfraces a una pugna por las almas, a una confrontación entre el bien y el mal, como dice la Escritura, reino contra reino, reino del bien contra reino del mal. Que la gente, el mal busca que la gente quede enganchada en el odio, en el rencor, en la mentira, y que esté en las calles y no en las iglesias. Hoy encontramos tres tipos de protagonistas en esta historia que se está desarrollando en los países. Aquellos que están despiertos, que se dan cuenta o conocidos como patriotas, las conciencias dormidas que no se percatan de lo que viene aconteciendo, y los promotores, que son en poco número, pero que manejan medios de comunicación y grandes recursos, son los promotores del nuevo orden mundial. Incluso en relación a la peste actual, se nos orienta a decir que, digamos, la nueva normalidad, cuando deberíamos afirmar que es una normalidad transitoria. No debemos aceptar lo que no es normal, como el estar distanciados de la gente, separados, o el proyectado reseteo económico, y las iglesias o congregaciones o los auditorios donde se predicaba la palabra de Adonai cerradas, derivadas de lo primero, de ese factor de la peste que aconsejan siempre que las iglesias permanezcan cerradas mientras se abren los malls. Esta peste es solo una muestra gratis de lo que vendrá después. El mal consciente hará todo lo posible con sus máscaras para pasar por desapercibido, envuelto para dicho fin en una causa noble. Tendrá un hermoso lazo. Nosotros no tenemos por qué divagar frente a lo que está buscando asentarse o instalarse. Las Santas Escrituras no están mudas frente a los hechos que ya estamos contemplando. Los cacerolazos son un ensayo para el arribo del caballo negro, pues aunque se han estado empleando para hacer protestas de corte político en algunos lugares, en realidad serán resonadas por el hambre que llegará en un capítulo siguiente en los días finales. Dentro del ámbito de noticias que estamos viendo, recordemos que en el año 2019 Francisco ha renunciado al título de vicario de Cristo y ya no tiene tal connotación en sus escritos. Lo ha hecho para poder pertenecer a la fraternidad humana universal, un comité que es el resultado de la mezcla de diferentes organismos religiosos, siendo uno de los principales es el Islam. Apreciados amigos, hasta aquí la presente emisión de la primera parte del jinete del caballo negro. Le invitamos, si Yahweh así lo permite, a la continuación de la conferencia el próximo Shabbat a las 6 de la tarde, hora de Lima. Recuerden suscribirse al presente canal y un abrazo en Yeshua para todos ustedes. Shalom, Ubrajot.